Amén. Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Los saluda soy el pastor René Cerezo Trujillo de esta iglesia. El Señor viene pronto, de San Pedro Cholula, Puebla, México. Aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, el único Dios verdadero. Amén. Y dice la palabra de Dios, vamos a ver el tema: ¿cuál será el fin de nuestro cuerpo? Hermanos, estamos en los últimos tiempos, estamos en la recta final, estamos en el principio de dolores. Se vienen grandes huracanes de gran intensidad, porque el Señor es el que da todo esto que viene. De Él vienen los huracanes. Eso nos lo dice en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 10 y versículo 13, dice el Señor: porque el Señor Dios Todopoderoso es el Dios verdadero, y a su ira tiembla la tierra, y está temblando la tierra todos los días. Todos los días. Me llamó la atención un comentario, no, una noticia que salió de que la luna se está oxidando. El satélite natural de la Tierra se está oxidando. ¿Y cuál es el color del óxido? Café rojizo. La luna se está oxidando y me preocupó. Eso no es el tema, ahorita. Lo vamos a ver, sí, pero no es el tema ahorita. Me preocupó porque entonces la luna, si se está oxidando, va a cambiar de color. Ya no va a ser la luna que conocemos, luna blanca, ya no, sino que va a ser entonces luna roja. ¿Y qué nos dice la Biblia en Joel 2:31? El sol se oscurecerá y la luna será toda de sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y la luna ya se está oxidando, es decir, ya está cambiando de su color blanco, poco a poco se está convirtiendo en color rojo. Y nos dice Lucas 21:25 que habrá señales en el cielo, y esta va a ser una gran señal cuando veamos la luna convertida toda en rojo. Pero es porque la luna se está oxidando, y ese óxido está sacando lo que se llama el mineral hematita. Y el hematita, de hematos, sangre, está provocando el mineral hematita. El problema estriba en la explicación esta: el óxido de hierro que tiene la luna solamente se puede convertir en óxido. El hierro que tiene la luna solamente se puede convertir en óxido si hay oxígeno y hay agua. Menos no. Sin embargo, la luna se está oxidando. Los científicos le dan una explicación, que porque la Tierra, que porque Marte, etc. Eso dicen los científicos. Pero veamos lo que dice la Biblia. Búscame Joel 2:31, por favor. Por favor. ¿Cómo dice? Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hasta ahí nada más.
el sol se convertirá en tinieblas. Va a haber una conversión. Y la luna se va a convertir su color en sangre. Entonces va a haber aquí una conversión. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y a veces la iglesia no quiere reconocer que estamos en los últimos tiempos y no quiere reconocer que Cristo viene pronto por su iglesia. No quiere reconocerlo. Estamos los predicadores diciéndolo día a día, que el Señor viene pronto. Y la iglesia está dormida. Y ya vimos el eclipse total de sol y sigue estando dormida. Aún todavía no le cae el 20 que estamos en los últimos tiempos. Y eso es algo preocupante, ¿eh? Porque el Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene pronto por su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Aquellos que hemos aceptado que Jesús es Dios y que lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Por ella viene Cristo Jesús. Por esa iglesia que no tenga mancha en el cuerpo, en su alma y en su espíritu, porque debe de reconocer la iglesia y toda la humanidad que el ser humano está formado por tres elementos. ¿Cuáles son? Cuerpo, alma y espíritu. Vemos entonces el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Por favor. ¿Cómo dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23, Reina Valera. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alma y espíritu sea guardado irreprensible. ¿Irreprensible para qué? Porque Cristo viene pronto. Y estamos mirando las señales de que Cristo viene pronto. Y es necesario que la iglesia, pues, recapacite. Es necesario que la humanidad reaccione, que entre en su corazón la palabra de Dios, que Cristo viene pronto por su iglesia. Pero dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No te va a santificar el Papa, que muchas veces llega y está haciendo santo a X persona que vivió aquí en la tierra, porque el Papa no es Dios. Dice la palabra de Dios, y el mismo Dios te santifique. No dice que el Papa te santifique. Ahí no dice que el Papa. Ahí se está tomando un atributo que no le corresponde. Dice el Señor, y el mismo Dios te santifique por completo. ¿En qué te va a santificar? En tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. ¿Y cómo te va a santificar el Señor? Diciéndole tus pecados. Y como estamos ahorita en el tiempo final, dice el Señor, aún en este tiempo tienes la oportunidad de arrepentirte. Aún ahorita tienes la oportunidad.
los sabios, todos los que predicamos, y esto es para toda la iglesia y a toda la humanidad, que porque eres pastor no pecas, sí pecas. Que porque te das el nombre de apóstol no pecas, sí pecas. Que porque crees que no pecaste, entonces eres un mentiroso, dice la palabra de Dios. Por eso dice Daniel 11:35, aún ahorita es tiempo para que te purifiques. Aún ahorita es tiempo para que tú puedas decirle a Dios tus pecados, para que Él te pueda santificar todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Vemos entonces Daniel 11:35, por favor. ¿Van a ir la escuelita bíblica? ¿Están preparados? Vamos a darle la bendición. Vamos a ver, nos ponemos de pie, por favor. Pausamos tantito. Padre celestial, Dios todopoderoso y Padre nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos das a conocer tu palabra, donde aún todavía nos das la oportunidad de santificarnos nuestro cuerpo, alma y espíritu. Señor, te pedimos permiso para que los niños vayan a recibir tu palabra, Señor, y sean instruidos en tu palabra, y que tu Espíritu Santo los guíe en tu palabra. Te lo pedimos, Padre Celestial, los guíes y los protejas en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Aplauso, Dios todopoderoso lo merece, el único Dios verdadero en Cristo Jesús. Continuamos entonces, de que nosotros tenemos, el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos ahorita, porque dice Daniel 11:35, aún hay tiempo, aún hay plazo, ahorita tienes la oportunidad de arrepentirte, por favor. Daniel 11:35 en Reina Valera. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aún para esto nos da oportunidad el Señor para arrepentirnos. Ahorita estamos en la recta final y ahorita tienes tiempo todavía de arrepentirte. Dice el Señor en Mateo 10:28, fíjate lo que nos dice. Mateo 10:28 dice, no temas al que mata tu cuerpo. Teme más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Dice, no temas a que puede destruir tu cuerpo, no temas a los que matan tu cuerpo. Teme más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Por favor, Mateo 10:28. Mateo 10:28, Reina Valera. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero ¿cómo es que quién es el que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno? Dios. Solamente Dios. ¿Cómo es que Dios te puede? Bueno, dice, pero teme, debes tenerle miedo a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Entonces le debes de tener miedo a Dios, porque Dios es el único que te puede destruir
Dios dice, no tomes tu venganza, déjamela a mí. Yo lo voy a hacer por ti, dice el Señor. Ahí también estás equivocado porque dice el Señor, sí, yo soy un Dios de amor. No tienes por qué tenerme miedo, dice el Señor, yo soy un Dios de amor. Vean ustedes 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4, 8, por favor. 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Claro, Dios es amor. Y si tú desobedeces al Señor, entonces vas a conocer la ira de Dios, porque es ahí donde dice el Señor, dice, teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. ¿Por qué? Por desobediente. Por desobediente, dice el Señor. Libro de Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice, Juan 15, 5, el que permanece en mí, yo permanezco en él. Si tú permaneces en Cristo Jesús, es porque tú lo obedeces. Si tú permaneces en Dios Todopoderoso, es porque sigues sus mandamientos, porque los obedeces. Pero si tú no lo obedeces, dice el Señor en el 6, vas a leer Juan 15, 5 y 6. Dice el Señor, pero si tú no permaneces en mí, entonces yo te echo fuera. Por eso dice el Señor, dice, teme a aquel que te puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. ¿Por qué? Porque si no lo obedeces, serás destruido. Juan 15, 5 y 6, por favor. Juan 15, 5 y 6, Reina Valera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, si tú te separas del Señor, nada puedes hacer. El que permanece en mí, yo permanezco en él, dice el Señor. ¿Y qué dice el 6? Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y el que en mí no permanece será echado fuera. Por eso dice el Señor, teme al aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Si tú no lo obedeces, el Señor te va a echar fuera. Pero si tú lo obedeces, si tú permaneces en Cristo Jesús, el Señor permanece contigo. Una cosa maravillosa. Ahora bien, la sociedad y la misma iglesia es muy dada a ser criterios personales. Dicen, ¿ya te fijaste cómo habla el pastor? ¿Ya te fijaste cómo viene vestida la hermana? ¿Ya te fijaste cómo viene vestido el hermano? ¿Ya te fijaste cómo habla el hermano? Y empiezan a hacer críticas y críticas y críticas y se van formando criterios falsos. Porque dice el Señor, no juzgues antes de que venga el Señor. No te adelantes. Porque el único que va a juzgar es Cristo Jesús. Por favor, vean ustedes aquí en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 5, por favor. 1 de Corintios 4, versículo 5.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzgues antes de que venga el Señor. Porque el Señor cuando venga va a juzgar incluso lo que hiciste a escondidas. Incluso lo de las tinieblas. Visitaste una casa espiritista, eso ya son tinieblas. Pero si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, el Señor te perdona y ya no se va a acordar de tus pecados. Pero dice 1 Corintios 4:5, dice, no, ahí estamos. Así que no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones del corazón, porque el que conoce las intenciones del corazón es Dios, nada más. Él es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dice en el libro de Jeremías, orgulloso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios, nada más Dios. Y Él, de acuerdo a tu conducta, a tus pensamientos y a tus expresiones, te va a juzgar y te va a dar tu alabanza. ¿Qué cosa es tu alabanza? ¿Qué es tu alabanza? Te va a dar tu galardón o tu castigo. ¿Y qué cosa es tu castigo? Condenación eterna. ¿Y qué cosa es tu galardón? Salvación y vida eterna con Cristo Jesús. ¡Aplausos, Jesús Dios Todopoderoso! ¡Aleluya! ¡Amén! Y vas a ser juzgado de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que dice el mundo. Va a ser juzgada la persona, su alma y su cuerpo de acuerdo a la Biblia, a lo que está escrito en la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice que lo que vio el apóstol Juan. El apóstol Juan vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y fueron juzgados. Por favor, lo leemos. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Entonces nos dice el Señor lo que vio al apóstol Pablo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahí es el juicio. A los muertos grandes y pequeños los vio el apóstol Juan ante Dios, y fueron juzgados estos muertos de acuerdo a los libros, porque dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Cuál es ese otro libro? El libro de la vida del Cordero de Dios. El libro de la vida en el cual, si tu nombre está escrito, ya te salvaste. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, entonces tendrás condenación eterna. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en ese libro. Es decir, fueron juzgados
la palabra de Dios que las obras sin fe son obras ¿qué? Muertas. Entonces, van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Por eso nos dice Mateo 12:37. Dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Por favor. Mateo 12:37. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y aquel que no recibió a Cristo Jesús, que es Dios, no lo aceptó, no aceptó que Cristo Jesús es Dios, y tampoco aceptó a Cristo Jesús en su corazón, entonces su nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. ¿Por qué? Pues porque no quiso recibir a Cristo, porque no creyó en Cristo, porque no creyó que Jesús es Dios. Entonces su nombre no va a aparecer en la relación. Y como no va a aparecer en la relación, dice Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Que todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, será arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Por favor. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Por eso es importante recibir a Cristo. Por eso es importante aceptar que Jesús es Dios. Porque ya demostramos bíblicamente que siendo Dios, se manifestó aquí en la tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya demostramos bíblicamente que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el verbo se hizo carne y es Dios Todopoderoso. Por eso dice, y todo aquel que no aceptó que Jesús es Dios, y que no aceptó a Jesús en su corazón para ser salvo, para tener salvación y vida eterna en Cristo, su nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, y por lo tanto va a ser arrojado al lago de fuego. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Realmente, hermanos, esto sí está muy contundente. Nos está diciendo cosas muy reales, de que no le debes, de que si vas a tener miedo, tenle miedo a Dios, pero no porque Dios sea un Dios enojón. No. Vas a tenerle miedo porque si no obedeces, debes de saber las consecuencias. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Que no vas a estar escrito, tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y si tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, serás arrojado al lago de fuego. Todo esto nos lo está diciendo la Biblia poco a poco. Y hago hincapié en esto, hermanos, porque a veces no queremos reconocer que tu cuerpo es muy importante para ti. Si le haces ver a la persona que no debe de tatuarse, ¿qué crees que pasa? Se va enojado y dice, yo ya no vengo porque aquí me llamaron la atención.
Si le haces ver a la persona que el cuerpo, como dice 1 Corintios 6:20, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no te debes de poner nada en tu cuerpo, ¿qué pasa con esa persona? Dice, ya me voy. Y se van. Y se van a otra iglesia donde ya los consienten. Pero esta iglesia, hermanos, lo que hace la palabra de Dios es prepararnos. Y Dios es un Dios de orden. Es Dios de orden, Dios es de disciplina. El Señor te está preparando para que no te quedes a la gran tribulación. Por eso hacemos hincapié en tu cuerpo. Hace falta ver el espíritu, hace falta ver el alma. Ahora estamos mirando el cuerpo. Dice el Señor, no temas a los que matan el cuerpo, porque el alma no la puede matar. Lo dice Mateo 10:28. No temas a ellos que matan el cuerpo, porque el alma no la puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y el que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno es Cristo Jesús. Porque Dios Padre, búscame Juan 5:22, le dio a Cristo Jesús, le dio al Hijo a hacer juicio aquí en la tierra. Él es el que va a juzgar. A ver, búscamelo, Juan 5:22, ¿cómo dice? En medio. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre Celestial a nadie juzga. Todo juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo Jesús. Dios se manifestó aquí en la tierra. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Entonces, nos dice el Señor, dice, no juzgues antes de que venga el Señor, porque el único que va a juzgar es Cristo Jesús, el único. Entonces tú no tienes por qué molestarte cuando te están diciendo la verdad. Cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si tu nombre no aparece en la relación del libro del Cordero de Dios, serás echado al lago de fuego. Está muy profundo este versículo. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados de acuerdo a esos libros. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice en el 15, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. ¿Y cuáles son los que serán echados al lago de fuego? Aquellos que no quisieron obedecer. Por eso te dice aquí, dice, ¿dónde vamos aquí? Aquí, teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Tienes que temer ¿a quién? A Dios, porque por tus palabras te condenarás, o por tus palabras ¿qué? Te salvarás, te justificarás. Entonces, el que te estés condenando eres tú. El Señor no te viene a condenar, el Señor te viene a juzgar, te va a hacer juicio, pues. Ahora bien, debes tener en cuenta esto. La persona se muere, ¿y a dónde se va? Su cuerpo al panteón. Ahí se va a podrir ese cuerpo.
Entonces dices, bueno, pues ¿para qué me preocupo? ¿Para qué le voy a tener miedo a la obediencia? Si me voy a ir ¿a dónde? Al panteón. Ah, bueno, pero fíjate lo falso que tienen las corrientes ideológicas del mundo. Porque se muere la persona y su cuerpo va a parar al panteón. Ahí se va a podrir. Pero vean lo que dice Hebreos 9:27. Y así como está escrito, se muere una vez e inmediatamente viene juicio. Por favor. Hebreos 9:26, Reina Valera. 27. 9:27, Reina Valera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se muere solo una vez e inmediatamente después viene el juicio. ¿Qué cosa es el juicio? Es el castigo. Si tú estás con Cristo, te está diciendo aquí, si tú estás con Cristo, Juan 5:6 dice, si tú estás con Cristo, yo estoy contigo. No hay problema. Tú me estás obedeciendo. Tú me estás obedeciendo. Así que te moriste. Inmediatamente después de morirte, te viene el juicio. Pero como tú estás con Cristo, no vas a tener problemas. Te vas a los pies de Cristo. Pero si tú te moriste y no estás con Cristo, Juan 5:6 que te dice, el que no permanece en mí, yo lo echo fuera. Y si el Señor te echó afuera, ¿qué te va a pasar entonces? Inmediatamente te moriste, viene el castigo. ¿Y cuál es el castigo? Condenación eterna. Es condenación eterna. Te moriste, bueno, pues entonces viene condenación eterna. ¿Por qué? Porque no seguiste a Cristo. ¿Y qué pasa en el mundo? Te moriste y dicen que en paz descanse. ¿Cómo vas a descansar en paz si no seguiste a Cristo? Si no estás conmigo, yo te echo fuera. Si tú estás conmigo, yo estoy contigo. Así de fácil. Pero como no me aceptaste, entonces yo te echo fuera. Entonces te vas a condenación eterna. Amén. Amén. Vean ustedes, aquí no hay 9 días, aquí no hay cabo de año, aquí no hay misas que no te van a salvar para nada, te van a condenar. Te van a condenar. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Dice Mateo 12:30, búscamelo. El que no está conmigo, desparrama. Mateo 12:30, por favor. Mateo 12:30. El que no es conmigo, ora. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Si no me ayudas, entonces quítate. Quítate porque entonces yo te estoy echando afuera. Yo no te quiero tibio porque te vomito, te rechazo. Yo te quiero todo. Todo, dice Marcos 12:30, por favor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Yo te quiero con todo. Marcos 12:30. Marcos 12:30, Reina Valera. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que el Señor te quiere de ti todo. Todo. Si tú no le diste al Señor todo, entonces viene castigo y te van a echar a condenación eterna. El que llega al infierno va a salir, sí va a salir. Va a salir, pero para juicio. Y para juicio de condenación eterna. Porque dice Apocalipsis 20:15. Y todo aquel, porque aquí es el juicio. Desde acá y aquí. Es el juicio. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de Dios será echado al lago de fuego. Y como no obedeciste al Señor, viene luego, al morirte, viene el juicio. El juicio es que vas a ser juzgado. Y si tu nombre no se halló inscrito, serás echado al lago de fuego y azufre. Ahora bien, pero si tu cuerpo se quedó allá en el panteón, ya se pudrió. Pero dice el Señor que todos, ¿quiénes? Todos los que están en los sepulcros van a resucitar. Todos. Pero unos van a ser para salvación y vida eterna. ¿Quiénes son los que tendrán salvación y vida eterna? Aquellos que recibieron a Cristo, aquellos que aceptaron que Jesús es Dios y que aceptaron a Cristo Jesús en su corazón para salvación y vida eterna. Y aquellos que no lo quisieron aceptar, esos van a ser a condenación eterna. Juan capítulo 5, 28 y 29, por favor. Y no os maravilléis de esto. Juan capítulo 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aleluya. He ahí algo que debemos tomar en cuenta en nuestra conducta. Si hiciste lo bueno, todos van a resucitar. ¿Quiénes? Todos. Pero unos van a resucitar para salvación y vida eterna, y otros que hicieron lo malo para condenación eterna. Pero dicen, qué malo, qué he hecho de malo. Si yo no le digo nada a nadie, yo no ofendo nada a nadie, yo voy a misa todos los domingos, pues ahí está tu error. Ahí está tu error. Dios no es imagen, Dios no es figura, Dios no es escultura, Dios es espíritu. Por eso hemos visto, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Búsquete primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, por favor. E indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Por favor. Primera de Timoteo 3:16, Reina Valera. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Entonces, y primera de Juan 4, 24, Dios es espíritu. Primera de Juan 4:24.
Dios Juan 4:24. Sí. es 6:24. Dios es espíritu. Juan 4:24. A ver, Juan 4:24. Dios Es espíritu. es espíritu. ¿Por qué estás adorando imágenes entonces? Si Dios es espíritu. Es que yo me porto bien y ya voy a misa todos los domingos. Sí, pero vas a adorar imágenes. Dios es espíritu. Dios no es imagen. Por eso nos dice Deuteronomio 4, 16, 15, 16. Deuteronomio 4. A ver, búscame 15. Correcto, muy bien. Deuteronomio 4, 15. Cuida mucho tu alma, porque ninguna figura vistes cuando el Señor se le apareció a su pueblo, cuando se le apareció a Moisés. ¿Para qué? Para que su pueblo no se corrompa, haciéndose figuras de efigie de varón o de hembra, haciéndose figuras y las adore. No lo debe de hacer, por eso regresamos a Juan 5:28, por eso nos dice que todos van a resucitar. Que tú hiciste lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? Aceptaste a Cristo Jesús, que es Dios, lo aceptaste en tu corazón para tu salvación y vida eterna. Si tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, entonces estás rechazando todas las imágenes. Entonces estás rechazando todas las figuras y esculturas que el hombre ha adorado. Porque tú has aceptado ahorita a Cristo Jesús en tu corazón. Pero si hiciste lo malo, también vas a resucitar, pero para condenación. Y entonces el mar es una orden de Dios. Aquí está la orden de que todos van a resucitar. Todos. Por eso el mar va a entregar a los muertos, a las almas de los muertos. El mar, el sepulcro, que es la muerte, y el infierno. Por favor, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis 20, 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si se encontró tu nombre en el libro de la vida, qué bueno, ya la hiciste, no serás condenado. Pero si no se encontró tu nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios, entonces serás arrojado al lago de fuego y azufre. Dice Apocalipsis 20:13, el mar entregó sus muertos, la muerte entregó sus muertos y el infierno entregó sus muertos, para que fueran juzgados cada uno según qué, según sus obras. Pero se está refiriendo aquí al alma de los muertos. Y esa alma que va a salir de cada uno de ellos, va a ir a traer su cuerpo al cementerio. Oye, pero es que mi cuerpo fue cremado. Bueno, pero tú vas a ir a recoger tu polvo. Vas a ir a recoger tu polvo, aunque haya sido cremado. Y si lo echaron al mar. Por eso dice que el mar va a entregar a sus muertos. ¿Ya me entendieron? Los va a entregar. El infierno los va a entregar. La muerte los va a entregar a las almas
de los muertos. Y estas almas van a ir al cementerio o a la cripta donde está el polvo que fue cremado ese cuerpo, lo va a ir a traer. Isaías capítulo 13 versículo 8. Y van a salir esos cuerpos, esas almas, van a traer todavía llama del infierno. Por favor, Isaías 13:8. Isaías 13:8, Reina Valera. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Porque las almas salieron del infierno y fueron a traer sus cuerpos al cementerio. Y van a traer algunas rostros con llamas del infierno. Y se asombrará cada uno al ver a su compañero que trae llamas del infierno. ¿Quiénes salieron? Las almas. ¿Quiénes salieron? Las almas que no hicieron lo bueno ante Dios. Anoté aquí el comentario de Apocalipsis capítulo 20 versículo 13, Reina 20:13, Reina Valera, porque dice que esos muertos, o sea, las almas de esos muertos, van a recibir un cuerpo resucitado. Por eso es que se hizo polvo, se va a formar su cuerpo. Que se hizo polvo, se va a formar su cuerpo. Que ya está hecho polvo, se va a formar su cuerpo. Les va a dar el Señor su cuerpo mismo, resucitado. Y como les va a dar su cuerpo resucitado, ese cuerpo va a ser condenado eternamente. ¿A dónde? En el lago de fuego. El cuerpo y el alma de esa persona que hizo lo malo ante Dios. Hizo lo malo, va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Y si no se halló escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios, será arrojado al lago de fuego. Aquí estamos. Será arrojado al lago de fuego. ¿Y la iglesia de Cristo qué le pasa? La iglesia de Cristo va a pertenecer a la primera resurrección. Apocalipsis 25, por favor. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos, aquí, hubo un tiempo donde yo no lo comprendía, hasta que el Señor mismo me hizo distinguir el contenido de este misterio. De Apocalipsis capítulo 20 versículo 5, se los voy a leer. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo malo van a resucitar después del milenio. Los que hicieron lo malo. Porque yo en un principio sí me confundía, y yo creo que le pasó a muchos. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. He ahí una confusión.
no es la primera resurrección de los muertos que van a resucitar después de los 1000 años. Este es el título de lo que sigue. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte, por favor, súbele. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ah, bueno. Dice el título, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte ya no tiene potestad entre ellos. Porque la segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? Esta. Aquí. Ya no tiene potestad. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos con Cristo Jesús. La iglesia de Cristo ya está con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte. Amén. Por eso dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque seremos sacerdotes de Dios y de ¿quién? Y de Cristo. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Aleluya. Pero ahora viene un misterio. ¿Cómo seremos nosotros transformados? Ya vimos que los que hicieron lo malo, el Señor les va a dar un cuerpo resucitado. Aquí. Los que hicieron lo malo, el Señor les va a dar un cuerpo resucitado y van a ser condenados eternamente, cuerpo y alma de esa persona. Cuerpo y alma. Falta que veamos todavía qué es el alma y qué es el espíritu, porque el ser humano está formado por cuerpo, alma y espíritu. Los que hicieron lo malo, el Señor les va a dar un cuerpo resucitado y van a ser condenados eternamente, su cuerpo y su espíritu. Ahora bien, y nosotros perteneceremos a la primera resurrección. ¿En qué seremos transformados? Entonces, hijos, búscame entonces en la tercera columna, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Por favor. Amén. Dice, Primera de Corintios 15, 51. Por favor. Les digo, sí. Primera de Corintios 15, 51. Aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero No todos dormiremos. no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Yo lo voy a leer, porque vamos a ir descifrando. Dice, no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados. La pregunta es, ¿en qué vamos a ser transformados? Vamos a ver, nos lo va a decir la palabra de Dios. 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y aquí es donde algunos predicadores se confunden. A la final trompeta, y están diciendo, ¿cuántas trompetas son del Apocalipsis? 7. Y la trompeta final, no, entonces ya nos quedamos a la gran tribulación. Pero si la iglesia no se queda a la gran tribulación, ¿cómo? ¿A qué se está refiriendo aquí a la final trompeta? A la trompeta de Dios. Es la trompeta de Dios. Lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Rápido, en la segunda columna. Véanlo. Dice,
Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Ya ven? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces aquí, en 1 Corintios 15:51, nos está hablando de la trompeta de Dios. No de la trompeta del Apocalipsis. Nos está hablando del gran arrebatamiento. Por favor, ahora sí lo lea usted, hermano. Por favor. 52, tercera columna. Tercera columna. Sí. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos, ¿cuáles muertos? Estos, los que hicimos lo bueno, los que aceptamos a Cristo, los que aceptamos que Jesús es Dios y aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, los muertos en Cristo. O sea, los que ya murieron ahorita. Y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, como dice 1 Tesalonicenses 4:17. Ah, entonces no, nada más los muertos. No, estamos hablando también de los muertos, los que no quisieron aceptar a Cristo. Seguimos, 53. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cuál es lo corruptible? El cuerpo. Es necesario que el cuerpo que es corruptible, porque se va a podrir, se vista de incorrupción. Y es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto se haya cumplido, podremos decir que la muerte ha sido destruida. Hemos vencido a la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Ahora bien, oigan, cuando sea un aplauso al Señor, déselo fuerte, con ganas, con gozo. Ahora bien, ¿en qué seremos transformados? En inmortales. En inmortales, porque seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. No seremos ángeles, seremos como los ángeles. Por favor, Lucas 20, 35 y 36. Lucas 20, 35 y 36. Búscamelo, esta versión, hijo, búscamelo en NTV, Nueva Traducción Viviente, por favor. Lucas 20, 35. Bien, Lucas 20, 35 en Nueva Traducción Viviente. Pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento. Amén. Hasta ahí. Vean ustedes qué importante está esto. Dice, pero en el mundo que vendrá, ¿cuál es el mundo que vendrá? Donde estemos arrebatados. Dice, los que sean dignos de ser levantados. ¿A qué se refiere esto? Los que sean dignos de ser arrebatados. No se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque seremos como los ángeles. No seremos ángeles. Seremos como los ángeles. Lucas 20, 36. En la misma versión, por favor. Ni volverán a morir. Lucas 20, 36 de Nueva Traducción Viviente. Ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Amén. ¿Ya ven por qué es importante? ¿Por qué debemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Y por qué debemos cuidar nuestra alma? Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo y espíritu serán condenados eternamente.
cuerpo y espíritu. Pero si cuidamos nuestro cuerpo, seremos como los ángeles. No seremos ángeles, seremos como los ángeles, seremos dignos de ser arrebatados y ser como los ángeles. Amén. Amén. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor Todopoderoso. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a darle la bendición de Dios a los hermanos en Cristo que hayan visto esta predicación o que la vayan a ver. Padre celestial, Dios todopoderoso y Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos predicar los misterios de tu evangelio. Todo aquel que no haga la voluntad de Dios será arrojado al lago de fuego. Todo aquel que no haga la voluntad de Dios, su nombre no será escrito en el libro de la vida del Cordero. Todo aquel que no acepte que Jesús es Dios y que no acepte a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, su cuerpo y su alma serán arrojados al lago de fuego y azufre. El cuerpo no se va a quedar pudriéndose eternamente. El cuerpo será resucitado. Las almas de los muertos van a salir para ir a recoger su cuerpo al cementerio. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por darnos a conocer estos misterios, estos grandes misterios de tu evangelio, Señor. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Y todo aquel que quiera recibir a Cristo no tenga vergüenza de recibirlo, porque si tú tienes vergüenza, el Señor se va a avergonzar también de ti. Y lo puedes recibir a diario. Y puede decir tu nombre. Dice Pablo, con denuedo, con valor. Padre celestial y Dios nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permites predicar los misterios de tu evangelio, porque nos permites conocer, Señor, que hay dos grupos de resurrección en esta cita bíblica, porque hay más resurrecciones. Nos das a conocer que todos los muertos van a ser resucitados, unos para resurrección de vida eterna y otros para condenación. Y yo quiero estar en la resurrección de vida eterna con Cristo Jesús. Y para que tenga yo esa oportunidad, necesito primero renunciar a todas las obras de Satanás. Y en segundo lugar, necesito aceptar a Cristo. Entonces, procedemos. Señor, ¿pueden decir su nombre? Yo, el día de hoy, renuncio a todas las obras de Satanás. Y me arrepiento de haberte ofendido, Padre Celestial. Y te doy gracias por darme a conocer que puedo pertenecer al grupo cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Por eso el día de hoy yo me arrepiento de haberte ofendido, Señor. Y el día de hoy yo te acepto, oh Cristo Jesús, que eres Dios. Y te acepto, oh Cristo Jesús, que eres mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias, Señor, porque en Cristo Jesús yo soy reconciliado con Dios Todopoderoso. Y te doy gracias, Señor, porque al aceptarte que Jesús es Dios y al aceptarte que Jesús es mi Salvador, mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y sé que entonces
gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, porque de aquí en adelante todas mis obras van a ser de fe en Cristo Jesús. Todo de aquí en adelante va a ser mi vida, mi cuerpo y mi espíritu dedicados a Dios. Por eso te pido, Señor, que tomes en tus manos mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y me guíes en tu camino. Por eso te pido, Señor, que todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, seas tú quien lo dirijas en tu camino para gloria y vida eterna contigo, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre Celestial. Y sé que mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, y sé que soy salvo en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios Todopoderoso. Un alma sea salvada. Amén. Le vamos a dar la bendición de Dios a los hermanos en Cristo que se hayan unido o vean este video. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Amén y